Bendiciones, amadas hermanas. Les saludo a todas en el nombre del Señor. Vamos a dar comienzo el día de hoy a la introducción del libro de Jueces. Después de la muerte de Josué, el libro de Jueces muestra, ¿cierto?, la etapa de Israel cuando el pueblo ya vive en la tierra prometida. Pero lamentablemente, ¿cierto?, se aleja repentinamente de la presencia de Dios. Y esto es como un ciclo constante que se sigue repitiendo, lo que es la desobediencia, opresión, clamor, liberación. Y frente a esto, Dios levanta jueces para rescatar a Israel de esta situación. Este libro también revela tanto la paciencia, la misericordia de Dios, también revela las consecuencias de lo que significa apartarse de Él. Nos enseña también que cuando cada uno hace lo que quiere, ¿cierto? O lo que bien le parece, siempre trae a nuestra vida consecuencias, en nuestra vida diaria y también en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, como nombre o significado del libro de Jueces, el libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces, los cuales fueron suscitados por Dios en momentos difíciles para liberar a su pueblo de sus opresores. Entonces, ¿por qué se llama así, ciertos jueces? Porque fueron ciertos hombres levantados por Dios. Voy a dejarlo ahí. Vamos a dejar como nombre significado hombres y mujeres que Dios usó como su plan de liberación. ¿Ya? Autor del libro, la verdad que no se tiene certeza, pero según la ley judía, el autor sería Samuel. ¿Ya? Así que vamos a dejar como autor a Samuel. Esto es solo, ¿cierto?, la ley judía que le acredita que Samuel sería como el autor del libro. Número de capítulos del libro de Jueces, 21. Propósito del libro. Como primer propósito, relatar la historia del pueblo escogido. Segundo, demostrar la personalidad de Jehová. Y tercero, señalar la gran necesidad de establecer un gobierno. ¿Ya? Esto más que nada porque si la autoridad de un rey, cada uno, ¿cierto?, de las personas del pueblo, hacía lo que bien le parecía. Como tema, el tema central se encuentra en el pasaje de Jueces capítulo 2, versículo 11 al 23.
¿Ya? Y este tema sería el ciclo constante de apostasía. Ciclo constante de apostasía, castigo, como los que le decía al principio, arrepentimiento, y finalmente liberación. División del libro. Tiene 3 divisiones. La primera división es la época posterior a la muerte de Josué. Y esto lo encontramos del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Segunda división, historia de las opresiones y los libertadores. Esto va del 3, capítulo 3, versículo 7 al 16, versículo 31. Y por último, la tercera división, tenemos situación social en la época de los jueces. En la época de los jueces. Y esto va del capítulo 17 al último capítulo, que es el 21. ¿Ya? Esta es como la introducción, ¿cierto? El libro comienza narrando la historia incompleta de las tribus. Se establecieron lenta y dificultosamente en sus heredades las tribus, y hasta los clanes se hacían la guerra aisladamente. Entonces vemos ahora los atributos de Dios que encontramos en el libro de Jueces. Podemos decir que encontramos un Dios paciente y misericordioso. Paciente y misericordioso, a pesar, ¿cierto?, de la constante infidelidad de Israel. Salvador y libertador. Salvador y libertador, porque levantó estos jueces para rescatar a su pueblo. Y soberano. Porque podemos ver que aquí el Señor usó a personas quizás imperfectas, en circunstancias inesperadas, pero el Señor tenía un gran propósito para ellos, para liberar a su pueblo. Y por último voy a dejar un Dios que escucha. Dios que escucha. Porque escuchó el clamor de su pueblo. Amén. Y ahí tendríamos entonces lista la introducción al libro de Jueces. Amén. Y la vamos a dejar ahí. Ahí está. Bendiciones, mis hermanas.